Hermanos, ¿cuántos estamos bendecidos? Bienvenidos a la casa del Señor. Bueno, veo que nos faltan varios hermanitos. Posiblemente están celebrando el Día de la Madre. Para todas las madres, que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones. Quiero que por favor ustedes me acompañen en el Salmo capítulo 27, versículo 8. Salmo 27, versículo 8. Hoy vamos a mirar el rostro de Dios. ¿Cuántos queremos mirar el rostro del Señor? Dice la palabra del Señor en el versículo 8: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Y el versículo 9a dice: no escondas tu rostro de mí. En esta mañana vamos a mirar lo que significa el rostro de Dios. Y cuando vamos a la palabra y vemos a David hablando de esta manera del rostro del Señor, nos podemos encontrar que David sabía y conocía a su Dios. De tal manera que con plena certeza David hablaba de quién lo había formado aún desde el vientre de su madre. Y con plena certeza decía: aun cuando me hayan abandonado, tú no me abandonas. Pero ¿saben por qué? Porque David conocía el rostro de Dios. Y cuando estamos hablando del rostro de Dios, estamos hablando de su presencia. Amén, iglesia. Buscar la presencia de nuestro Dios es buscar el rostro. Muchos de los hijos de Dios, muchos creyentes, dicen: bueno, cuando yo estoy en oración, estoy mirando el rostro de Dios. Usted sabe que Dios es espíritu y que Él no tiene figura humana, pero que Él es real y que Él no es una religión. Ninguna institución religiosa puede salvar al hombre. Ninguna institución religiosa puede mostrarle a la gente el rostro de Dios. Pero quien sí nos puede mostrar su rostro es aquel Dios verdadero, que no es una religión, sino que Él es la verdad. Porque Él existe desde los días de la eternidad, porque Él es Dios, creador de todo lo que hay, creador de tu vida y de mi vida, y aún más nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero que Dios está llamando a su iglesia para que busquemos su rostro. Y cuando yo te estoy hablando de iglesia, te estoy hablando de ti mismo. Y hay muchos que dicen: bueno, pero yo oro. Pero es que venir delante de la presencia de Dios de una manera religiosa no te hace conocer el rostro de Dios. Porque hay muchos, o la mayoría de creyentes, sí, Señor, oran, pero no tienen intimidad. Oran a la ligera. Hay otros que simplemente oran cuando necesitan un beneficio personal. Jamás alguien así podrá encontrar el rostro de Dios. Dios se manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo.
para que nosotros vengamos a Él. Él es aquel Dios omnipresente. Él está en todo lugar. Él ya se acercó a nosotros. Pero para poder que encontremos el rostro de Dios, necesitamos nosotros ir a Él. Y muchos dirán, bueno, es que yo ya vine al Señor porque le di mi vida. Le dije, Señor, yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Simplemente usted hizo una oración de creer y de aceptar. Pero lo que Dios está esperando es que nosotros vamos más allá. Y que a Él que le hemos dicho, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, lo que usted está diciéndole al Señor es, yo creo en lo que tú hiciste por mí, pero el Señor te está diciendo y me está diciendo, lo que yo quiero es que me busques. Yo recuerdo hace muchos años que le dije a alguien que había que buscar a Dios, y él me dijo, no, es que Él no está perdido. Necio, el que dijo eso. Él no está perdido. No, claro que no. Pero cuando hablamos de buscar a Dios, es el poder buscar su rostro, es de buscar su presencia permanente en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué muchos no conocen el rostro de Dios? Y lo expresan. Cuando hay creyentes que expresan, ¿por qué siento a Dios tan lejos de mí? Dios está diciendo, no, yo estoy aquí. Yo estoy a tu lado. Lo que sucede es que tú no me has buscado, no has venido, no has querido mirarme. Yo no sé si hay alguien que de pronto se esté diciendo y lleve mucho tiempo diciéndose de esta manera, ¿por qué siento a Dios que está lejos? ¿Sabes por qué? Porque no lo conoces. Buscar el rostro de Dios es conocerlo. Aló, no lo conoces todavía. Pero hay otros que también están diciendo, ¿por qué sigo cayendo en el mismo pecado que un día abandoné? Simplemente porque usted al principio posiblemente estaba tan lleno de fervor que sentía a Dios cerca, pero como usted no buscó su presencia, usted no buscó de manera permanente su rostro, ahora ha vuelto a recaer. Lastimosamente hay muchos creyentes que recaen y se levantan como papayo, como dicen muchos o los antiguos, y después caen. Es necesario buscar el rostro de nuestro Dios para vivir una vida completa en Dios. Dios no nos ha prometido una vida a medias. Él no nos ha prometido una vida de amargura, una vida de frustración. Lo que Él nos ha prometido es una vida plena. Yo no sé cuántos lo creen. Sí, Señor, estamos en un valle de sombra, estamos en un mundo lleno de problemas, en un mundo lleno de dificultades, pero sabe una cosa, Dios está con nosotros. Y el que se deja envolver de esto, le falta venir a la presencia de Dios para poder que Dios te levante. Y hay muchos que dicen, pero ¿por qué será que yo siento el deseo de servir obedientemente a Dios y no he podido? Gente que nunca deja de ser un oidor. Siempre están oyendo la palabra. Siempre están oyéndola, pero no pueden ponerla por obra. ¿Sabe por qué? Porque no conocen su presencia. Porque no han venido a buscar su rostro. Por eso David, por cuanto conocía el rostro de Dios,
podía saber que él gozaba de la plena misericordia, de la plena bondad y de muchas bendiciones de parte de su Dios, que jamás había sido abandonado, que jamás podía sentirse solo, porque su Dios estaba con él, porque él estaba en su presencia. Antes de continuar, yo quiero preguntarte: ¿está usted en la presencia de Dios? ¿Usted conoce el rostro de Dios? ¿Su vida es así mediocre? Pues quiero decirte, la Unión Misionera no puede cambiarte, ni puede llenarte. Es una institución religiosa. El ministerio apostólico Antorcha no te puede cambiar. Es una institución religiosa donde se predica la verdad. Pero el que sí puede cambiarte y llenarte se llama el Señor Jesucristo. Pero si vienes de manera permanente buscando su rostro, su presencia, para que lo conozcas, es necesario conocer al Señor. ¿Cuál es entonces el significado de buscar el rostro de Dios? Pues ese significado es cuando usted puede venir delante de la presencia de Dios, reconociendo que usted está viviendo para usted mismo y no para Él. Vuelvo y te repito, el significado de buscar el rostro de Dios es cuando la vida que estás llevando no te satisface. Y no te satisface porque estás viviendo tu propio camino, porque estás viviendo tu propia vida, porque estás dejando aparte lo que Dios te dice, porque te crees sabio o sabia en tu propia opinión. Y entonces cuando consideras esto, haces un alto en el camino y dices: no, yo no puedo continuar de esa manera. Yo voy a ir al Señor, yo voy a comenzar a buscar su rostro, voy a humillarme delante de su presencia y le voy a entregar mi vida al Señor para que sea Él el que hace de mi vida una vida de bendición. Amén, amados hermanos. Mire, el apóstol Pablo dijo lo siguiente: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Cuando Pablo está hablando de esta manera, él está diciendo: yo lo conozco. Yo conozco a Dios. Yo conozco su rostro, porque yo conozco su presencia. Porque yo lo que vivo ahora en la carne no lo vivo en mi propia voluntad, no lo vivo para mis propios deseos, no lo vivo para hacer lo que me da la gana. Lo que ahora vivo en la carne, yo lo vivo para el servicio de Dios, porque ahora lo conozco. Recuerden que los apóstoles lo desecharon y le dijeron: ¿cómo vas a hacerlo si no caminaste, si no lo conociste? Y Pablo dijo: claro que sí, yo lo conozco, porque como a un abortivo Él se me apareció, porque como a un abortivo Él vino a mí, y ahora yo lo conozco, no me he separado de Él, ahora camino para Él. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén, iglesia. Yo no sé cuántos de ustedes están viviendo para Dios. Cuando usted comience a vivir para Dios, entonces ahí sí conoces el rostro de Dios. Es allí donde puedes decirle al Señor, o el Señor ha tomado tu corazón. Cuando usted viene en búsqueda del rostro del Señor, el Señor puede tomar tu corazón y moldearlo como Él quiere. Amén. Es así lo que Dios puede hacer. Por eso dice la palabra: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos, y miren tus ojos por mis caminos. Ahí es cuando podemos mirar el rostro de Dios.
Hace unos días coloqué un ejemplo, no estaba predicando de esto en Cascajal el mes pasado. Y yo les hablaba del corazón del hombre. Cuando el corazón humano, este corazón de carne, comienza a fallar, viene una cantidad de problemas. Esa persona no puede caminar rápido porque se marea, puede desmayarse, comienza a sentir dolor, comienza a sentir opresión, y entonces va al cirujano. Noten ustedes, el que está enfermo del corazón, ¿a dónde va? Al cirujano. Y cuando yo te estoy colocando este ejemplo, te lo estoy colocando para que mires que cuando no puedes y no conoces el rostro de Dios, tu corazón está enfermo. Oye, ¿sabe por qué? Porque mire, vives para ti mismo, no para Dios. Ahí hay enfermedad espiritual. Pero lo que yo te estoy colocando como ejemplo es aquella enfermedad física. Y entonces cuando el médico ve que ese corazón está taponado, sus arterias, y no puede fluir, no puede bombear la sangre, llegar a ese corazón y ese corazón irrigarla y llevarlo a todo el cuerpo para que haya vida, lo que hace el médico es decir, necesitas una cirugía de corazón abierto. Y yo creo, hermano, que a quien le digan eso, qué miedo, ¿verdad que sí? Es como una sentencia de muerte. Y se dice que el que le hacen una cirugía de corazón abierto, por ahí está el hermano Javier que lo hicieron, hicieron aquella cirugía, sacan el corazón y le colocan un corazón, yo le llamo mecánico, para poder que eso comience y no deje de el fluido de la sangre circular. Pero ¿a dónde llega el corazón de aquella persona? A las manos del cirujano. Y lo que el cirujano hace es aquella arteria bloqueada, sacarla de sus piernas, una arteria principal, y poder entonces colocar aquella arteria para poder quitar aquella que está taponada y poder fluir. Hay un cambio. Cuando esa persona sale de la cirugía, es porque le tocó ir al médico. Es porque el médico le dijo qué tenía que hacer. Es porque esa persona conoció quién era el médico que le iba a hacer la cirugía y confió en él. Confió en que era lo que le podía salvar la vida. Yo quiero decirte algo. El Señor quiere hacer eso contigo y conmigo. El Señor quiere tomar tu corazón y quiere tomar mi corazón, pero si usted no viene a la presencia de Dios, que es el mismo rostro de Él, jamás tu vida podrá tener un cambio. Porque el Señor necesita colocar su presencia, porque el Señor necesita hacerte la cirugía, mi amado hermano, de quitar tu propia voluntad para colocarla de Él. Para poder que fluya aquel poder y aquella corriente de los ríos de agua viva en la vida tuya. ¿Sabe que cuando Dios me habló de esto, yo veía cómo la mayoría de creyentes fracasan? Y cómo hay cantidad de gente que entra a la iglesia por un tiempo y vuelve y sale, o entra mejor a la casa donde la iglesia se congrega y está un tiempo, pero vuelve y sale, entran y salen y andan de lugar en lugar, y al final terminan practicando las obras de la carne. ¿Sabe por qué? Porque no buscaron el rostro de Dios. Porque no le entregaron su corazón al Señor, que es entregarle su voluntad.
es morir a mi propia vida para que el Señor coloque su vida en la mía. ¿Amén o no amén? La vida cotidiana del creyente que le da o que busca el rostro del Señor deja de vivir para la carne. Aló, vuelvo y te lo repito. La vida cotidiana del creyente que le da o busca el rostro del Señor de manera permanente y le conoce, entonces cuando ya le conoce, deja de vivir para la carne y pasa para vivir para Dios. Amén. Y yo quiero decirte algo. Ahí es cuando llega un verdadero adorador, porque conoce el rostro de su Dios. Allí es cuando el creyente es transformado en un adorador, porque ve el rostro de su Señor, porque ve el rostro de Dios, porque es lleno de su presencia, y cuando lo ve se da cuenta que Él es lleno de amor. Y cuando lo ve se da cuenta, cuando lo conoce, que no solamente es lleno de amor, sino que Él es el Todopoderoso, que no lo dejará en frustración, que no lo dejará en la dificultad, sino que lo bendice, que lo levanta y que hace que sea victorioso. Entonces es allí donde ese adorador ya no puede vivir sin su presencia. El adorador, hermano, es aquel que conoce el rostro de su Dios y entonces se humilla todos los días delante de Él. Y entonces no hace oraciones religiosas, sino que viene delante de su presencia para decirle: Dios, no puedo vivir sin ti. Oye, papá, yo no puedo vivir sin ti. No puedo alejarme de ti, porque conozco lo que es tu abrazo, porque conozco lo que es sentir tu presencia, porque no puedo dejar de conmoverme a sentir el fuego de tu presencia en mi propia vida. Porque conozco tu voz, porque sé cuando vienes a mí y me hablas, porque sé cuando vienes y me abrazas. Yo no sé si usted puede decir eso, pero sabes una cosa, Dios abraza. Yo lo he sentido. Y cuando eso ocurre, mis lágrimas tienen que rodar y rodar y rodar por mis mejillas, porque el amor de mi Señor me satisface, porque el amor de mi Dios me deja perpleja. Amado hermano, ¿quieres ser un creyente victorioso? Busca el rostro de Dios. Deja la religión. Deja de ser religioso. Hay muchos creyentes que todavía tienen aquel concepto: el que peca empata. Eso es religión. Cuando cometen el pecado, entonces vienen: Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Oye, deja de vivir en la carne. Busca la presencia de Dios para que no seas un carnal, para que dejes de vivir para ti mismo y puedas vivir para Dios, para que no te sientas en frustración, para que tu casa sea levantada, para que los tuyos sean restaurados. El Señor está llamando a una iglesia para que lo conozca. El Señor está llamando a una iglesia que conozca de su presencia, que conozca que Él es el que transforma, que conozca que Él no abandona, que Él no deja a nadie solo, que conozca que Él da el poder y la autoridad para vencer la oposición. Ese es el Señor que se está ofreciendo, o que mejor se ofreció, pero que nos está llamando para que busquemos su rostro. Pero es que es en oración, sí Señor, pero no en oraciones religiosas.
Es en aquella oración de entrega. Amén. Es en aquella oración de amor. En aquella oración, amado hermano, donde le decimos al Señor: sin ti no puedo vivir. ¿Sabe una cosa? Yo no conocía a una sobrina, para que entiendas un poco mejor, pero alguien me dio su número de celular y entonces de vez en cuando ella me colocaba un mensaje por el chat, por el WhatsApp, y yo también, pero no la conocía. Y llegó el día en que la invité a mi casa y allí la pude conocer. Y al conocerla pude mirar quién era, que era una persona confiable, que era una persona noble. Pues sabes una cosa, hay muchos creyentes que hacen lo mismo, toman a Dios como cuando se habla por el WhatsApp y es algo muy rápido, muy ligero. Hola, ¿cómo te va? Buenos días, que el Señor te bendiga. Eso se le dice a una persona, y muchos llegan delante de la presencia de Dios y ni siquiera delante de su presencia, porque no buscan su rostro, sino que rápidamente vienen cuando está la necesidad y le dicen: Dios, ayúdame, mira, Señor, que mañana tengo que pagar esto y no tengo plata. Eso es no conocer a Dios. Oye, eso no es conocer a Dios. Y el Señor escucha, sí Señor, pero no responde, porque el Señor está diciendo: oye, yo quiero que vengas a mí para que me conozcas. Yo quiero que me conozcas, mira mi rostro, porque yo soy aquel Dios de misericordia, aquel que todo lo puede y que todo lo tiene. Y entonces el religioso llama a Dios como cuando se llama a los bomberos para apagar el incendio que está quemando el rancho. Pero es en el momento de la necesidad. Pero cuando ya pasa la necesidad, hay un olvido completo. Ya no se vuelve a acordar de que tiene un Dios que dio su vida y que un día le dijo: te entrego mi vida. Por eso dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe por qué? Le está hablando a los religiosos, a los que no lo conocen, a los que no saben que él es amigo y que también es papá. Aló, porque Él fue el amigo que puso su vida por nosotros para llamarnos amigos. Porque Él es aquel Padre maravilloso y eterno, amoroso. Es necesario, iglesia, que escuchemos la voz de Dios. Que usted en esta mañana diga: Señor, yo lo que he vivido es una religión, yo no te conozco. No te conozco y por eso no puedo sentir los ríos de agua viva en mi vida. O posiblemente usted los haya sentido cuando hay una manifestación en la iglesia y entonces siente que su cuerpo arde, pero después deja de sentirlo, ya nunca más sabe qué es eso. El que busca el rostro del Señor no puede separarse de Dios. Jamás puede dejarlo, porque hay tanta gente afuera, porque hay tanta gente que se olvida de su Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde viene que nosotros nos enamoramos de Dios. Ah, ¿cómo así? Claro. Cuando hay una pareja de novios y el varón le dice a la novia: yo no puedo vivir sin ti. No puedo vivir sin ti.
Si de pronto hay algún pleito, no, por favor, no me vayas a dejar, me muero si me dejas. Y si es posible, el novio se arrodilla y le llora, no me vayan a decir que no. Y comienza a llorar, no me dejes, por favor, no me dejes, no puedo vivir sin ti. ¿A quién no le ha pasado? Pues ¿sabe por qué lo dice? Porque conoce a esa persona, conoce a esa novia, y entonces está rogando y diciendo lo que siente su corazón, porque hay un amor verdadero en ese corazón, porque hay un amor que amarra y que dice: yo me muero sin tu presencia. Cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, nos enamoramos tanto que no puede haber día que no vengamos a Él para decirle que le amamos. Que no habrá día que pase sin que vengas al Señor para que le diga: Dios, no puedo vivir sin ti, me satisface tu amor, te amo. Hay tanta gente que no es capaz de decirle a Dios que le aman, porque no conocen su rostro, porque no conocen que el amor de su Dios se vació para su vida, para vivir. El Señor quiere un cambio extraordinario en la vida de su iglesia. El Señor no busca religiosos, el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esos adoradores son los que buscan su rostro. Esos adoradores son aquellos que no pueden vivir sin su presencia. Esos adoradores son aquellos que pase lo que pase, que venga el terremoto, que venga la dificultad, que venga la tempestad, que venga, no se pueden separar de su Dios. Es cuando más lo abrazan, es cuando más lo amarran y dicen: Señor, sin tu presencia no puedo vivir. Ay, acá. Me conmovían estos días escuchando el testimonio de este cantante, mis amados hermanos, que murió de cáncer. Me conmovía cómo no pudo dejar de adorar a su Dios, porque conocía su rostro. Desahuciado por los médicos, enfermo, pero un día fue a un auditorio y dijo que no perdonaran porque él no iba a hacer el protocolo, porque no podía, porque estaba débil. Y se sientan las gradas y dijo que iba a adorar a Dios, y le dice a uno de sus compañeros: si no puedo, ¿me ayudas? Porque ya su voz era débil. Y comenzó a adorar a su Señor. ¿Sabes por qué? Porque Julio Melgar conoció a Dios, conoció el rostro de su Señor. Por eso David está hablando del rostro de su Dios. Por eso mismo, porque en la dificultad, ante la amenaza, este hombre llamado David no se afligió. Este hombre llamado David no renegó de su Dios. Le tocó huir para que Saúl no lo matara, pero lo que este hombre fue
respetar la voluntad de Dios y no tocar al ungido, aquel hombre que lo estaba persiguiendo para matarlo. ¿Sabe por qué? No porque respetara quizás la vida de Saúl, sino más que todo porque respetaba y conocía el rostro de su Dios, conocía la presencia de su Dios, sabiendo que era un Dios maravilloso, un Dios perdonador, un Dios que ama, un Dios que restaura, un Dios que levanta, que no estaba siendo abandonado, que Dios lo estaba preparando para ser un verdadero rey de Israel. Aleluya. Santo es su nombre. Yo no sé cuántos están enfermos en este lugar. Y cuando yo te digo enfermos, no estoy hablando de la enfermedad física, porque la enfermedad más terrible que puede haber en un hijo de Dios es la enfermedad espiritual. Porque la enfermedad más desastrosa que puede haber en los hijos de Dios es aquella enfermedad espiritual que los separa de su papá y que los separa porque está viviendo en la carne y no puede venir delante de su presencia porque el pecado lo ha bloqueado. Y en esta mañana yo quiero decirte, iglesia, necesitas buscar el rostro de Dios para ser sanado. Necesitas buscar el rostro de Dios para ser sanado, para que ya no vivas conforme a tu carne, para que ya no vivas conforme a tu voluntad. Y yo no estoy condenando a los que no vinieron en esta mañana, porque el que conoce los corazones se llama Dios. Pero quiero decirte que si Dios se presentara en este lugar como se presenta un artista, o como se presenta una persona de renombre, aquí estarían. No faltaría uno solo. No se quedarían ni se entretendrían en las cosas, ni en paseos, ni en nada. Pero en esta mañana el Señor dice: yo quiero sanarles. Yo quiero que me busquen, que busquen mi rostro para que me conozcan, que no hay nada ni nadie que pueda satisfacerles como Dios. En Isaías capítulo 1 versículo 18, el Señor le habla a Israel y le dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, es decir, a paz. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este pueblo de Israel estaba viviendo en pecado y en notoria idolatría.
Por esa causa estaban empeñados en abandonar a su Dios. Ya no querían buscar a Dios. Ya no querían la presencia de su Dios. Y estaban provocando la ira del Señor a causa de su pecado. También la tierra estaba llena de violencia. Amados hermanos, es mañana donde está diciéndonos el Señor: vengan y estemos a cuenta. Estén a paz. Estemos a paz con el Señor, iglesia. Busquemos el rostro de Él. Busquemos el rostro de nuestro Dios, amados hermanos. Y el Señor dice que Él entonces restaurará. Como también nos dice la Escritura en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Iglesia, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Oye, amado hermano, dejar de hacer tu propia vida es humillarse. Y oraren y buscar en mi rostro. Noten que ahí están ligados orar y buscar el rostro. No oraciones religiosas, sino una oración de contenido, una oración de búsqueda, una oración de poder conocer al Señor de manera detenida, sin cansarnos, deseando ardientemente su presencia, y buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Yo no sé cuál es tu enfermedad espiritual, pero sí quiero decirte, la mayoría de la iglesia no conoce el rostro de Dios. Por eso no han podido levantarse para saber que Dios nos llamó a servir y no a ser servidos, porque a eso vino Jesús, a dar todo por Él, a tener pasión por su presencia, a que no pueda faltar un solo día sin que vengas delante de Él. Cuando comiences entonces, iglesia, cuando usted, amado hermano, deje de vivir aquella vida religiosa y ya las obras de la carne no te estén golpeando, chismeando, criticando, fornicando, adulterando, señalando a otros, entonces allí vas a conocer el rostro de tu Dios. Ahí es cuando el Señor te va a levantar, amado hermano. Ahí será cuando el Señor levante esta iglesia en lo que Él ha prometido. Él ha prometido darnos un avivamiento, pero el Señor me decía, hermanos, hasta que mi iglesia no busque mi rostro, no lo van a ver. No más religión, no más religión. Vengamos y busquemos el rostro del Señor. Usted que vivió su propia vida, que te hastíe, que te dé náuseas aquella vida de vicio, aquella vida de entretenimiento malicioso, dañino, aquella vida que manchó tu vestido. Solamente allí, mi amado hermano, conociendo el rostro del Señor,
Él te podrá limpiar. Él podrá bañarte. Él podrá limpiarte. Y cuando esto todo acontezca, te vas a levantar, iglesia. Amado hermano, cuando esto acontezca, te vas a levantar. Y no me digas que no sabes qué cosas malas estás cometiendo, porque cada uno de nosotros sabemos lo malo que estamos haciendo. Ay, la que sola me ayuda, lleva canda la vasalla. Oye, no te muestres para el mundo, muéstrate para Dios. Y la gloria de Dios será manifestada al mundo. No la basura, no el mugre, no lo que no sirve. Ahí entonces será donde la vida tuya será una vida plena delante de la presencia de Dios. Allí entonces será donde no te vas a quejar más de tu Dios. Allí no vas a decirle al Señor: Dios, es que tú no me oyes. Allí ya no vas a decirle: Señor, es que te siento tan lejos. ¿Sabes por qué? Porque tú has venido y has buscado su rostro, y sabes que Dios jamás ha estado lejos, que eras tú el que estaba lejos. Y entonces es allí donde no habrá estorbo para que tu oración sea escuchada. Que no dice la Escritura: entonces oiré desde los cielos, dice el Señor. Allí tu oración será escuchada, y el pecado, aquellas obras de la carne serán quitadas. ¿Sabes por qué? Porque tus pies tomarán el rumbo del camino de la verdad y de la vida sin ningún estorbo, porque vendrá la presencia del Espíritu Santo y llenará todo tu ser, porque serás ceñido de poder. Ahí será donde venga la presencia gloriosa del Espíritu Santo, en un vaso limpio, en un vaso que conoce a su Señor, en un vaso que conoce su presencia, y que jamás nada ni nadie lo arrancará de los brazos del Señor. Porque mis ovejas no oyen la voz del extraño, dijo Jesús. Porque ellas me conocen. Porque ellas me conocen, dijo el Señor Jesús. Allí no vas a oír la voz del extraño. Allí no vas a oír la voz del diablo camuflada, con amigos, con amistades, con cosas que levantan tu carne. Ahí habrás muerto para la carne y vas a vivir para la gloria de tu Dios. Yeshua Makanda. El Señor ha hablado para este lugar. Aquí hay pastores, aquí hay ministros del Dios Altísimo, aquí hay profetas, aquí hay apóstoles. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no se han levantado? Porque no han conocido todavía su rostro. Porque cuando se conoce el rostro del Señor, huye el miedo. Porque cuando se conoce el rostro del Señor, entonces viene una completa y total confianza en Él, dependencia de Dios hacia el Señor. No habrá estorbo, no habrá abismo que te detenga. No habrá nada que nos detenga, iglesia. Porque es allí donde el pecado será quitado. Ya no vivirás para el pecado. Un pecador convertido, limpio con la sangre de Jesucristo y empoderado del poder de lo alto por conocerlo a Él. Ahí entenderás a los que se pierden. Ahí entenderás a los oidores. Ahí te dejarás usar quizás para levantar a otros. Ahí serás usado por las manos del Creador.
Y entonces vendrá sanidad a tu tierra. Cuando Dios le está hablando esto a Israel, está hablando de su hemisferio, de la tierra de ellos. Pero sabes una cosa, la primera tierra, hermano, que el Señor sana cuando conocemos su rostro, en nuestra casa. Nuestra casa. Nuestra casa. Donde ya no se oyen gritos de imposición, sino que hay un adorador. Donde ya no se oyen gritos de querer imponer, sino que se oye el clamor de uno que depende de Dios, de uno que confía en el Señor. Y entonces el Señor oye la voz, perdona aquel pecado y tu casa será restaurada. Tu casa será restaurada. Tus hijos no los tomará el diablo para llevarlos no sea qué cosa, todo lo malo. Oye, mi amado hermano, y nuestra tierra, nuestra ciudad y nuestra Colombia será restaurada, porque habrá hombres y mujeres que conocen a su Dios y saben de qué manera Dios opera. Y entonces vendremos con un corazón puro para clamar delante de su presencia y para decirle: Señor, esta tierra te necesita. Y para decirle: Señor, gracias por la tierra que me vio nacer, porque tu propósito está en ella. Amados hermanos, yo la quisiera. No hay Dios como tú. El Dios que tú tienes no es el que tiene el rostro de la religión, porque no lo ves. No es violento, es amoroso, es perdonador. Le causa vómito lo malo que hagamos. Sin embargo, nos está llamando y nos está diciendo: yo ya me di por ustedes, vengan ustedes a mí. Vengan, acérquense, búsquenme, conózcanme. Y nunca, nunca, nunca me van a hacer. Porque ahí será donde podamos decir: Señor, no te dejaré, no puedo vivir sin ti, porque fui escultura, la palma de tu mano. Porque no me puedes soltar, porque tu amor me satisface, porque tu amor me ha llenado, porque tu amor me ha llenado, porque me ha enseñado la profundidad de tu misericordia, porque me ha enseñado, Señor, que soy polvo y polvo volveré a la tierra, pero que mi vida un día se levantará en victoria y en gloria, y que dejaré una huella de bendición en este mundo. Y Roma canta, porque eso es la iglesia del Señor: dejar una huella de bendición, dejar una descendencia bendita y no maldita. Iglesia, Jesucristo es el Señor y nos llama para ser restaurados, nos llama para que le conozcamos. Ya no viva más una religión, ya no la viva más, vivamos para Él. Por favor, te invito a colocarte sobre tus pies y vamos a orar. Oh,